Hola y bienvenidos a mi canal. Bien, hoy voy a hablar de un tema que me parece de interés general, un tema que es bastante curioso y es algo llamado culto cargo. Este es un fenómeno que ha ocurrido en diferentes lugares del mundo y a lo largo de diferentes épocas, pero en este caso yo me voy a centrar en uno que ocurrió en la zona geográfica de la Melanesia, en una serie de islas que quedan cerca de Australia y más precisamente en una isla llamada Tana. Bueno, en esta isla los aborígenes de la zona le terminaron atribuyendo un origen divino al cargamento que recibían los soldados estadounidenses que durante la Segunda Guerra Mundial utilizaron a la isla como una localización estratégica. ¿Qué era lo que pasaba? Estos aborígenes que vivían en la zona veían llegar el cargamento desde el cielo, o sea, el cargamento que recibían los soldados desde el cielo, y terminaron creyendo que era generado por algún tipo de entidad divina, que algo especial, algo divino había en ese fenómeno. A ver, los primeros contactos que tuvieron estos aborígenes, en este caso con europeos, fueron desde el año 1600 aproximadamente en adelante. Y dentro de estos grupos de europeos había franceses, ingleses, españoles y demás. Digamos que con el tiempo se fue dando un proceso de colonización de la isla que le abrió el paso a misioneros y entonces empezaron a convivir las creencias que tenían estos aborígenes con las que traían los misioneros. Se podría decir que dentro de las creencias que tenían los aborígenes estaba algo que solemos escuchar bastante seguido, que es la creencia en una antigua prosperidad que después se perdió y que hace estar, digamos, a estos pobladores sujetos a una serie de ritos o ceremonias, esperando a que estos ritos, estas ceremonias, traigan de nuevo los buenos tiempos antiguos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Cuando entran las creencias de los misioneros, digamos, no consiguen que el impacto de sus creencias sobre las que los pobladores tenían fueran lo suficientemente fuertes. Los pobladores mantuvieron sus creencias originales. Y se podría decir de que estas dos maneras de ver conviviendo en algún punto adentro de esta isla estuvieron hasta justamente, como decía antes, la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo que empieza a suceder en esa época es que, bueno, primero los aborígenes empiezan a ver movimientos que son producidos por la guerra, ¿no? Por ejemplo, ver buques en el horizonte, en el mar, o ver objetos voladores que para ellos eran desconocidos, que eran los aviones de guerra, haciendo ruidos, pasando, lo cual les resultaba desconocido y extraño a estos pobladores. Pero tal vez el mayor impacto se da cuando en un momento de la Segunda Guerra Mundial arriban a la propia isla 300.000 soldados estadounidenses que además traían, imaginémonos, todo tipo de objetos que para estos pobladores originales eran totalmente desconocidos. En diferentes fuentes, por ejemplo, hay teorías de que si dentro de los soldados, por ejemplo, había hombres de color negro, es muy probable que sobre los aborígenes hubiera una sorpresa mayor porque veían que estas personas que eran del mismo color que ellos conseguían, haciendo una serie de acciones, este cargamento que les caía desde el cielo. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Que lo que ellos observaban no eran lo que nosotros entendemos como, no sé, una comunicación por radio o movimientos estratégicos o algo así, sino veían simplemente una serie de acciones abstractas y que posteriormente, después de unos días, traían este cargamento, que además, con el contenido que traía este cargamento, los soldados eran capaces de alimentarse, incluso de curarse alguna herida, alguna enfermedad, o también arreglar otros aparatos y demás. Bien, suele decirse que una tecnología más avanzada que la que se tiene en una determinada zona puede ser interpretada como magia para la persona que no la conoce o que no la entiende. Eh, Posiblemente, ¿no? Esto puede combinarse también con que en algún momento los puntos de vista que tenían estos aborígenes se mezclaron con el contacto con algún sujeto en particular, al cual hoy por hoy se lo conoce con el nombre de John Fromm. Hay suposiciones de que este personaje, llamado John Fromm, sería en realidad algún soldado que en algún momento se identificó con el nombre de John From America, es decir, John de América, John que viene de América.
Este sujeto que digamos que toma una serie de características mesiánicas, termina siendo un sujeto muy especial en este culto, lo que hace en ese contacto particular es supuestamente pedirle a los aborígenes que mantengan unas ciertas reglas de conducta respetuosas entre sí, bajo la promesa de que si hacen eso van a recibir beneficios a futuro, que dentro de los cuales posiblemente esté este cargamento que los soldados recibían. También podemos, o sea, observar en ese caso que la anterior creencia que tenían los pobladores de la isla es encimada por otra que mantiene puntos en común, ¿no? El hecho de mantener una serie de acciones, una conducta determinada para recibir algo próspero a futuro. Una vez que los soldados se retiran de la isla, los pobladores adoptaron por completo la creencia en John Frum y mantuvieron ceremonias que son, a propósito, muy interesantes de ver, que llevan a cabo cada 15 de febrero desde ese momento hasta ahora, y que les recomiendo mucho que busquen videos e imágenes porque son muy especiales. Por ejemplo, podemos observar aborígenes con las siglas de USA pintadas en el cuerpo, o sea, digo USA porque tienen estas letras, no las de Estados Unidos en castellano, sino las que son en inglés. También arman rifles de bambú, crean aviones enteramente hechos de paja y de ramas, o sea, es muy curioso ver esto. Y además, o sea, tienen una explicación bastante interesante para estos aviones porque dicen que los que ellos hacen son de sexo femenino y están hechos para atraer a otros de sexo masculino, que son los que traerían ese cargamento que ellos veían llegar en la antigüedad. Dentro de estos objetos que también crean imitando los objetos que pueden haber visto que tenían los soldados, también hacen torres de control artificiales o artefactos cúbicos que simulan a las radios que usaban los soldados para comunicarse, todo con el propósito de imitar la actitud de los soldados y entonces, imitando las acciones que tenían los soldados, conseguir el cargo como ellos antiguamente, como estos soldados antiguamente también lo conseguían. Dentro de esas ceremonias, por ejemplo, muchas veces marchan como si ellos mismos fueran militares, y uno los ve vistiendo ropas que son o similares o que son propias de las que habrán usado los soldados o que justamente imitan al estilo de vida que hay en Estados Unidos, más comercial, más capitalista. Y digamos que también han adoptado para esta religión, para este culto, en algún punto un símbolo que es como una cruz roja que se ve en diferentes lugares de la isla. Que es difícil entender de dónde habrá surgido, tal vez porque en el contacto con el supuesto John Frum habrá habido algún pasaje de algo cristiano, posiblemente, queda abierto. También adentro de los pobladores que hoy hay en la isla, hoy por hoy, que todavía mantienen este culto, existen algunos que afirman que este personaje, este sujeto John Frum, habría tenido tres hijos mientras vivía en la isla. Hoy por hoy, una de las personas que mantiene el culto dice ser el hijo menor de los tres hijos que tuvo John Frum en la isla. Y se hace llamar Last One, que es un pasaje, digamos, un pasaje de lo que en inglés significa Last One, o sea, el último, posiblemente haciendo alusión a que es el hijo menor, ¿no? A esta persona se la puede ver en algunos videos dedicándose a educar a los más chicos, transmitiéndole las tradiciones como para que se mantengan y en algún punto también haciendo como arengas, como alentando a las personas a que mantengan, a las personas de la isla que mantengan este culto. Algo que se puede observar hoy por hoy alrededor de este fenómeno es que los pobladores no son aborígenes que estén aislados, ¿sí? Que vivan como en tiempos antiguos, no. O sea, entre ellos hay entrevistas en las que podemos ver a personas en la actualidad vestidas con indumentos creados en Occidente. Algunos de ellos cantan los himnos de Estados Unidos, o sea, tienen elementos de nuestro lado de la civilización, no es que estén aislados. Por lo tanto, son perfectamente conscientes de que existe todo un mundo tecnológico a su alrededor y ha llegado a suceder que algunos de estos aborígenes participaron en reality shows
han entrado en contacto con Occidente y se han enfrentado con la verdad, o sea, hecha por estos reality shows, de que el cargamento surge, no sé, en fábricas, en lugares de Occidente que no son creados por ningún origen divino, pero aún así no han abandonado las creencias, las han transformado, han sacado diferentes conclusiones, pero no las han abandonado. Si una vez que repasamos esto vamos a ver cuáles son las diferentes conclusiones que nos podemos encontrar en Internet, yo diría que hay dos principales. Una de ellas va muy por el lado de los antiguos astronautas, los astronautas en la antigüedad, la teoría de que han venido extraterrestres y que son ellos los que nos han dado en algún punto las ideas que nosotros tenemos y por las cuales hemos hecho que la civilización avance como lo ha hecho. Mucha gente, por ejemplo, pone en crisis el origen de las religiones actuales, diciendo justamente puede haber habido una intervención, porque esto lo estamos viendo con este culto actualmente, ¿no? Por otro lado, yo diría que dentro del otro punto de vista que uno encuentra entre las principales conclusiones, es uno más bien contrario a las religiones, más bien tirando al punto de vista ateo, que en algún punto intenta muchas veces parodiarla, señalando los puntos ridículos que pueden tener como origen, ¿no? El simple hecho de que una persona venga con algún tipo de artefacto desde otro sitio, ¿no? Con que venga un extranjero desde otro sitio con algo que no es típico de la zona, puede ser interpretado incluso como algo sobrenatural, como algo mesiánico. Entonces muchas de las conclusiones giran alrededor de parodiar a las religiones diciendo miren lo que el origen ridículo que puede tener las religiones que actualmente son respetadas, ¿no? Y esas son las dos conclusiones que yo he encontrado en diferentes sitios de internet. Ahora, mi conclusión personal gira alrededor de que, desde mi punto de vista, digamos, las personas somos por un lado racionales y por otro lado una buena parte tenemos de supersticiosos. Y muchas veces tendemos a llegar a lo supersticioso en la medida en la que nuestra parte práctica, nuestra parte racional no nos llega a brindar respuestas, ¿no? No le puedo poner un porqué a algo, entonces en algún punto decido ponerle un porqué más bien paranormal, extraordinario, llamémosle misterioso, ¿no? En algún punto esto da lugar al desarrollo de varios aspectos de la cultura, ¿no? La parte práctica mezclada con la parte esta supersticiosa que yo le digo así, termina en algún punto generando un desenlace en las culturas. Entonces esto nos puede llevar a reflexionar sobre todo sobre la cultura en la que estamos, sobre todo por los diferentes fenómenos de demonización de la cultura que hay, la idea de que tiene un origen acá o allá, la idea de que es mala o buena, o sea, esto puede servir como para que cada uno reflexione personalmente. A mí me sirvió por ese lado. Por otro lado, una cosa que me parece bastante curiosa es que en algún momento de la historia estos aborígenes, por parte de instituciones que se han querido meter en la isla, digamos, les han querido hacer creer a estos pobladores que John Frum era un apóstol bíblico, ¿no? Para que abandonaran esas creencias y adoptaran más bien algunas cristianas. Y si bien en diferentes fuentes se afirma que no ha tenido muchos adeptos esta idea, sí es cierto que algunos pobladores sí lo adoptaron. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque si bien yo no soy una persona anti instituciones religiosas, o sea, las critico, pero no es que sea intolerante para con ellas, no deja de ser cierto que estamos observando en la actualidad cómo ciertas instituciones pueden tener influencia sobre los sistemas de creencia de las personas por intereses personales, ¿no? Lo cual esto puede llevar también a que cada uno haga su reflexión personal, ¿no? También es interesante analizar, ¿no? Y esto, el poco tiempo en el que sucedió todo este fenómeno, ¿no? Desde los años 30 hasta ahora, y en este corto tiempo estas creencias fueron mutando, ¿no? Desarrollando diferentes cambios, por ejemplo, que podemos ver en los nombres de John Frum, que posiblemente tiene como origen John From America, o Last One, que tiene como origen Last One en inglés, que sería el último, y también los cambios en la representación de los objetos, ¿no? O sea, ellos observaron aviones y terminaron haciendo unas representaciones más o menos realistas, más o menos figurativas, con estos aviones, por ejemplo, de paja y de ramas, estos
rifles hechos de bambú, estos ropajes que se arman y demás cosas. Esto es interesante, ¿no? Porque imaginándonos que hace un poco más de 50 o 60 años que sucedió esto y ya tuvo eh, una... ya fue mutando mucho. Imaginémoslo lo que puede pasar con más tiempo, ¿no? Esto también nos lleva a pensar sobre las religiones que tenemos establecidas hoy por hoy, ¿no? ¿No habrán mutado en todo este tiempo que llevan? ¿Se habrán cambiado cosas sin querer, sin intereses personales también? Esto nos puede llevar a reflexionar un poco. Eh, Esto es todo por hoy. Me parece bastante interesante este tema. Los invito a seguir buscando sobre este tema. Pueden buscar culto cargo, hay incluso libros, hay incluso personas que han convivido con estos aborígenes. Es muy interesante ver imágenes. Yo voy a dejar algunas mientras que voy relatando, pero es bastante interesante. Hay mucho video en YouTube también que voy a dejar los títulos de los videos. Recomiendo buscarlo, sirve para reflexionar. Y bueno, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.